A mí, ¿por qué aumenta la consulta a psicólogos y psiquiatras? Yo lo primero que me refiero, que me ubica esa pregunta es, bueno, habría que saber para qué va la gente al psicólogo. Entonces, lo primero que aparece es que alguien que trabaja en paralelo al médico, pero sí está bien ubicarlo en el campo de la medicina. Entonces digo, bueno, si la idea es que la gente va a un campo de la medicina, ¿para qué vamos? ¿Cuándo vamos? ¿Vamos al médico cuando estamos enfermos? Sí. La respuesta es no. La respuesta es, en otras épocas íbamos al médico cuando estábamos enfermos. Solo íbamos al médico cuando estaba desatada la enfermedad y necesitábamos un auxilio. Después aprendimos que era maravilloso la prevención. Y entonces lo que cambió fue la definición de salud. Me parece que ahí empieza la historia. Me parece que la historia es que empieza con que la definición de salud, que incluye, se podría definir como un estado general de bienestar biopsicosocial, es decir, bio, es decir, los aspectos de mi vida, que tiene que ver con mi biología, psico, lo que tiene que ver con mi estado psicológico, y social, lo que tiene que ver con el medio en el que vivo. Un estado de bienestar biopsicosocial. Así lo define la Organización Mundial de la Salud, a la salud. La Organización Mundial de la Salud dice, ¿qué es salud? Un estado de bienestar biopsicosocial. Entonces, digo, bueno, este bienestar, si yo estoy bien en mi cuerpo, en mis emociones, en mi convivencia, esto es muy parecido a la felicidad. Cuando indago un poco más, resulta que sí, que la felicidad es parte del estado de salud, es decir, que nadie está sano si está infeliz. Nadie está sano si está infeliz. La felicidad y la salud juegan, cada vez estamos más claros, el concepto de la psicoinmunoendocrinología, que el estado de infelicidad, que empieza siendo el estado mental y emocional, después se manifiesta en el cuerpo y ya se llama enfermedad. Entonces el estado de infelicidad va a mandarme a un estado de enfermedad. Por lo tanto, la enfermedad empieza en el estado de infelicidad, por lo tanto la salud incluye estar en un estado de bienestar. Bien. Segundo ítem. Tengo la sensación de que la finalización de la era del patriarcado nos manda a un cambio cultural tan profundo, tan importante, donde efectivamente se cambian, se modifican los referentes. Esto nos lleva a definiciones, así como cambió la definición de salud, también cambia la definición de felicidad. Porque antes, allá lejos, no tanto, hace 20 años, 30 años atrás, la infelicidad era un estado, era un estado que uno podía reciclar rápidamente en la otra vida. ¿Se entendió? Yo podía decir, ¿cuánto dolor tengo? Qué bueno, porque estoy santificándome. Este dolor, esta carencia, esto que me hace infeliz, va a ser recompensado en la otra vida, desde la fe. Cuando esto, en el final de la era patriarcal, esto se desarma, se diluye, esto de la compensación en la otra vida, esto de conformarte ahora, esto de dejar de asumir esta vida como un valle de lágrimas, así dice una de las oraciones. Cuando esto desaparece como concepto, la gente se quiere sentir bien, la gente quiere estar sana, y feliz.
Y entonces, ¿a dónde va a buscar eso? Ahora aparece un problema. No hemos desarrollado todavía estrategias o pensamientos o teorías o filosofías o aspectos culturales que nos permitan pararnos en ese lugar. Porque todo esto es cierto, es decir, el relacionismo, el individualismo social, las crispaciones políticas de cualquier origen, lo real es que hay crispaciones, la naturalización de la consulta psicológica, la complejidad del sistema de vida que tenemos actualmente, el alto nivel de estrés al que estamos sometidos, la superficialidad de las elucubraciones y sobre todo la que se expresa en los medios de comunicación, la mayor cantidad de enfermedad psicológica que realmente hay. Sanos o enfermos es lo que nos empezamos a preguntar, ¿no? ¿Por qué empezamos? La necesidad de acomodarnos a estos cambios, la caída de las religiones como bálsamo de todos estos dolores, la caída de la presencia de la religión en la vida cotidiana de la gente. La caída de la fe se podría decir también. Claro, claro. Pero yo, asistiendo a una reunión de sacerdotes, donde un jesuita enrostraba a otros sacerdotes lo que estaba pasando, entonces un sacerdote decía, analizaba lo que significaba los templos vacíos, ¿no? La falta de afluencia de gente a los templos. Y este jesuita, que en realidad es el rector de la Universidad Católica, entonces alguien muy respetado, muy respetable, dijo, mucho más grave que la falta de gente en la iglesia es la ausencia de la presencia de la iglesia en la vida de la gente. ¿Entienden? En realidad en mi casa de niño, yo era un niño, se rezaba antes de cada comida y sagradamente, todas las noches, nosotros vivíamos en la casa del abuelo, porque era un casco de distancia, la casa del abuelo de la central, y todos los hijos tenían casa alrededor. Nosotros vivíamos todos de países, ¿no? Todos primos. Todas las noches, absolutamente todas las noches, nadie se iba a dormir sin llegar a la casa del abuelo, había que cruzar la calle a la casa del abuelo, y entonces uno hacía nada más que esto. Buenas noches, abuelo, me da la bendición, que Dios lo bendiga a mi hijo, hasta mañana, abuelo, hasta mañana. Entonces te podías dormir. Ni se te ocurra que te vayas a dormir sin este trámite. En la puerta de la casa del abuelo había un corazón de Jesús. Y entonces cada vez que alguien salía de la casa hacia el centro, hacia Córdoba, hacia la ciudad, pasaba frente al corazón de Jesús y se persignaba. En ese corazón de Jesús había un coso de agua bendita y unos laureles. Entonces, lo real es que yo miro eso como historia, porque esta no era una historia de una familia locamente fanatizada de lo religioso. Era una familia típica italiana, recién venida de Italia, donde esto es lo que se vivía así.